Gracias a Dios por su misericordia, por su amor, por su buena voluntad. Hoy vamos a estar analizando una de las cosas que el ser humano añora más que muchas de las cosas que tiene en su vida. Creo que todos, cuando termina un año y se están dando los abrazos, la mayoría anhela tres cosas: paz, amor y que haya trabajo, ¿no? Que haya el recurso necesario para cada día. Y una de las cosas que vamos a estar hablando el día de hoy es acerca de la paz, pero no el tipo de paz que la mayoría de las personas busca tener. Cuando uno piensa en los conceptos de paz que el mundo, que la mayoría de los seres humanos anhela, pues vienen de sus circunstancias. Si te pones a pensar, la paz mental que un ser humano tiene, por lo general emana de cómo le está yendo alrededor, de si tiene o no algunos pesos en la bolsa, si tiene o no salud, si tiene capacidad económica. Es decir, la mayoría de las personas busca y tiene una paz en función de cómo le está yendo en su vida. Y si en su vida en ese momento hay circunstancias favorables, la persona dice: estoy perfectamente bien. Y si tú en ese momento le hablas acerca de la opción de Cristo, probablemente diga: gracias, muy amable, estoy bien. ¿Sí? La mayoría de las personas necesita entrar en una espiral de necesidad real para poder enfrentar su alejamiento de Dios. Mientras todo alrededor esté bien, seguramente esa persona sí tendrá su religión, tendrá su forma de creer y solamente dirá: gracias a Dios, estoy bien. Pero ¿qué sucede cuando las cosas cambian? Cuando las circunstancias cambian. Yo quisiera que me acompañaras al libro de Lamentaciones, capítulo 3, por favor. Porque vamos a ver justamente lo que pasa antes de buscar esta paz. Vamos a leer a partir del versículo 1, Lamentaciones capítulo 33, versículo 1, y nos vamos a dar cuenta de algo bastante interesante. Dios tiene que cambiar las circunstancias del entorno, de lo que está a nuestro alrededor, para comenzar a pensar: caray, creo que a lo mejor no estoy tan bien como pensaba. Creo que las cosas no las estoy llevando tan bien como pensaba o como tenía en mente. Vamos pues al libro de Lamentaciones, al capítulo número 33, a partir del versículo 1 en adelante. El libro de Lamentaciones es corto, tiene 5 capítulos. Vamos a ir al capítulo 3. Y es corto porque básicamente lo que hace el profeta Jeremías es externar la angustia que hay en su corazón y que refleja la propia angustia del pueblo de Israel. Vamos a leer a partir del versículo 1, entender a un hombre al que le cambiaron las circunstancias y que ya no se sentía en paz. Un cambio en las seguridades que tenía, de tal manera que empezó a desesperarse por encontrar a Dios. ¿Sí? Dice a partir del versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Dios estaba en este momento llevando cautivo a Israel, al pueblo, al gobierno de Mesopotamia. El líder de aquella nación, el rey Nabucodonosor, había tomado cautivos y se los había llevado. Lo mejor que tenía Israel en cuanto a capacidades, habilidades artesanales,
de conocimiento, de sabiduría, los nobles, etcétera, lo mejor se lo estaba llevando. Y Jeremías se queda en Jerusalén y le es respetada su vida. Y entonces él puede ser testigo de cómo tuvo que venir un cambio en las circunstancias de las personas para poder pensar y de reflexionar acerca de cómo está su vida delante de los ojos de Dios. La mayoría de nosotros, tengamos caminando años en Cristo o no, estemos apenas escuchando, estamos necesitando de Dios. Y la única manera en que somos empujados es porque Dios nos aprieta, nos hace sentir la necesidad de buscarlo. No podemos estar sin Él. Y entonces comenzamos a buscar una paz porque se ha diluido entre nuestras manos las cosas que antes nos daban seguridad, que antes nos daban que pensáramos que todo iba bien. Yo soy el hombre que ha visto la aflicción bajo el látigo de su enojo. ¿Cuál es el enojo de Dios? Que Israel lo habían abandonado. Israel le había dado la espalda a Dios, a pesar de que seguían cumpliendo con las normas religiosas. De corazón el pueblo se había apartado de Dios. Versículo 2. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Qué tremendo es pensar cuando al ser humano no le brilla su estado espiritual. Qué tremendo es pensar que Dios simplemente diga, ya no te voy a alumbrar, ya no voy a hacer por ti lo que venía haciendo a través de mi palabra, a través de los profetas, y saca sus manos, no porque desee tu mal, sino para que te des cuenta qué terrible es estar bajo la oscuridad, cuando Dios te ha dejado de hablar y ya no encuentras palabras de consuelo y ya no encuentras palabras de aliento y parece que nada satisface tu alma y ya no hay luz para tomar decisiones. Y comienza un camino de desesperación y de angustia porque dices, es que yo antes sí entendía esto, yo antes sí entendía aquello, me brillaba, pero pareciera que de un tiempo para acá aquellas cosas que me brillaban han perdido su brillo. Y ahora los he vuelto parte de mi vida sin que afecten e influyan en mis decisiones. Qué tremendo es llegar a este punto en el cual, dice la Biblia, me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ahí estaba Dios, sí. Dios no se había apartado del pueblo, no. Pero lo estaba observando cómo se conducía cuando ya no había luz, cuando ya no había palabra. Cuando las palabras entraban por un oído y salían por el otro. Qué terrible es el estado de un alma cuando Dios simple y sencillamente le dice, voy a guardar silencio, no te voy a responder, y aunque me busques, no te voy a hablar, no voy a contestar tus oraciones, voy a guardar silencio, porque ya muchas veces he tratado de llamar tu atención, de pedirte que vuelvas tu corazón a mí y no lo has hecho. Versículo número 3. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Estamos hablando de una persona que caminaba en luz, pero por causa de su dureza y su corazón no arrepentido en ciertas cosas, ahora Dios retrae su mano, ya no le da su luz y por el contrario está todo el tiempo confundido. Está confuso en su corazón, está confuso en su mente, no tiene claridad, ora, busca y no hay respuesta. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Cuando una persona que estaba bien, que caminaba con Dios, que tenía la luz del Espíritu Santo en su vida, que le alumbraba su palabra, que era clarito el entendimiento,
en su corazón de repente parece tener tinieblas y parece perder el fuego y parece perder lo que antes le alumbraba y ya no busca la presencia de Dios de la misma manera, dice la Escritura, se envejecen sus huesos. La persona cambia su semblante y hasta triste se le ve. Ya no es la misma persona. Ha cambiado, ha dejado de ser aquello que era al principio. Hizo envejecer mis huesos, mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Estás viendo un trato de Dios. Dios quitándole al hombre confiado los motivos de su confianza. Dios tratando con el corazón del ser humano y diciéndole, a ver, ¿qué es lo que haces sin mí? Ay, Señor, pero es que no encuentro claridad en tu palabra. Pero es que cuando te la muestro, cuando te muestro qué es lo que quiero de ti, te endureces. Te endureces. ¿Por qué crees que tendría que responderte cuando yo te pido algo y tú simple y sencillamente me ignoras? Qué terrible es eso. Qué desconcertante es vivir así. Dice la Escritura, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Dios sacó sus manos y ahora esta persona que caminaba en luz, que tenía comunión con Dios, que tenía su palabra, ahora enfrenta un desafío. Empieza a tener que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar y trabajar porque nada le alcanza. Y ahora tiene que agarrar 2 jornadas y ahora tiene que hacer esto porque nada le alcanza. Dios sacó sus manos y hasta en cuestiones económicas se ve la falta de bendición en su vida. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Y llega cansadísimo en la noche a su casa, agotado, frustrado, sin saber qué le depara el día siguiente, porque no quiso obedecer a Dios cuando fue el momento de hacerlo. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? La mano de Dios está sobre esta persona. Versículo 6. Me dejó en obscuridad, como los ya muertos de mucho tiempo. Qué tremendo es pensar que está describiendo a alguien que sí caminaba con Dios, ¿verdad? Qué tremendo es pensar que está describiendo a una persona que dejó de tener comunión con Dios y ya nada le satisface. Ya nada está contento. Dice versículo 7, me cercó por todos lados y no puedo salir. Está atrapado, está atrapada. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Y ahora cómo continúo con esto? ¿Y ahora cómo me zafo? Y te das cuenta, y la persona se da cuenta y dice, es que creo que elegí un mal camino, pero ya estoy bien adentro en esto, ya estoy bien enredado aquí, ¿y ahora cómo le hago para salir adelante? Y dice la Escritura, me cercó por todos lados. Trato por un lado, trato por el otro, me esfuerzo en esto, me esfuerzo en aquello. Y hemos escuchado decir, es que parece que nada me sale bien. Y lo escuchamos decir de personas que se sentían en paz antes, pero que perdieron esa paz, que dejaron atrás su vida de confianza en Dios. Me dejó en obscuridad como los ya muertos. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Y las personas tienen tremendas cadenas emocionales y lo que antes era fácil de sobrellevar, ahora le cuesta trabajo. Y antes le era fácil perdonar y ahora le cuesta más trabajo perdonar. Y antes le podía ir y orar y ahora ya no ora con ese mismo fuego, ya no ora con ese mismo fervor. Es decir, está sus cadenas siendo cada vez más y más y más pesadas.
Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. ¿Te puedes imaginar ese estado del alma en el cual tienes pesadez, tienes cansancio, la vida no te satisface y encima de que levantas la voz, no hay respuesta? Parece que los cielos se han cerrado. Vivir así no es vida, amado, porque sabes que Dios te está llamando, sabes que has sido una persona que Dios ha convocado y por alguna razón endureciste tu corazón. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada. No, pues yo creo que esta es la salida. Y pareciera que hay un estorbo. Uy, yo pienso que entonces debo hacer esto otro. Y parece que algo estorba. Dios, ¿qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en mi vida? Y la persona comienza a hacerse preguntas. Pero es que ¿de qué otra manera Dios puede ayudarte y hacerte notar que te estás desviando, que te estás perdiendo? ¿Cómo más puede Dios decir, hey, estás perdiendo lo más por lo menos? ¿De qué otra manera sino que Dios pone trabas y rocas delante de tu camino y te estorba de un lado y te estorba del otro y ahora quieres hacer eso y parece que todo comienza a cerrarse? Y dices, esto ha de ser uno de esos valles de sombra de muerte, supongo. Y no te das cuenta que no es un momento pasajero, sino que ya llevas semanas o hasta meses en ese estado, porque el valle de sombra de muerte es pasajero, amado. O sea, pasa rápido. Los cristianos pasamos por momentos difíciles, sí, pero no son permanentes, no duran mucho. Son momentos, son pequeños lapsos en los cuales hay dificultades, parece que se cierran las cosas, pero es porque Dios va dirigiendo el camino. Y de momento nos saca y nos hace saber dónde hay pastos verdes. Eso es misericordia. Pero cuando detrás de uno y otro y otro y otro momento siempre están cerradas las puertas, eso es ya de reflexionar, amado. Eso es un llamado de Dios a decir, ¿por qué estoy viviendo de esta forma? ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí? ¿Estamos preguntándonos esto? ¿Por qué razón estoy viviendo de esta manera y todo se va bloqueando y todo se va cerrando? Dios está tratando con tu corazón. Y es importante, a lo mejor sí fuiste salvado por Él, pero este llamado de atención es porque te desviaste en algún punto. Y Dios quiere que regreses a volver a Él. Versículo 10. Fue para mí como oso que acecha y como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó, me dejó desolado. Todo esto lo está haciendo Dios como una respuesta misericordiosa, porque es misericordia, a que tú has endurecido tu corazón y tus caminos. Entesó su arco y me puso como blanco para saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos, mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. No le estaba yendo nada bien. Y mi alma se alejó de la paz. O sea, además de que todo esto estaba encima de esta persona, del pueblo de Israel, la paz que Dios otorga se había evaporado. No estaba su paz. Me olvidé del bien. ¿Has visto aquellas personas
que buscan mucho a Dios al principio y se vuelven muy efusivos y están muy entregados y de repente hasta del bien se olvidan, de hacer el bien se olvidan. Creo que tiene problemas en su relación con Dios. Ya no está en bien, ya no están las cosas bien, ya le falta paz. En su entorno las cosas han cambiado, ya no puede sentirse seguro. Y qué bueno que cambian las circunstancias y que agobian las cosas que se nos presentan. Porque de qué otra manera volteas al cielo y dices, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿De qué otra manera? ¿De qué otra manera puede uno decir desde el hospital, Señor, sálvame? Me guardaste de un accidente, hiciste esto por mí y yo con todo continúo con mi manera de vivir. Acuérdate de mi aflicción, dice el versículo 18, perdón. Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ayer. Ya de plano hay un momento en el que dices, pues ya, ¿para qué le sigo? Si todo me sale mal, si parece que en todo estoy siendo estorbado, no me salen las cosas bien, ya ¿para qué le sigo? Y hay un desánimo, y hay abatimiento, pero es por misericordia. ¿Y sabes por qué? Puedo decir que es por misericordia porque estás aquí hoy. Si no, no estarías. Es misericordia. Dios es misericordioso. Y el trato que te está dando o que te ha dado es por misericordia. Y sí, no es fácil. Y hay momentos de mucha angustia, y hay momentos de mucho dolor, y hay momentos en que no entiendes, pero es misericordia aún. Versículo 20. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está batida dentro de mí. Puedes sentirte muy mal, pero sabes y tienes esperanza de que Dios, socórreme. Por favor, haz algo por mí. Ya no puedo seguir así. Haz algo por mí. Ya no quiero seguir en este estado. Haz algo. Ten misericordia de mí. Versículo 21. Y este es el principal propósito de todas estas cosas. En esto recapacitaré en mi corazón. ¿Por qué estoy como estoy? Y es momento de comenzar a decir, ¿por qué estoy como estoy? ¿Por qué ya las cosas que antes me alentaban ya no lo hacen? ¿Por qué la paz se esfumó? ¿Por qué los conflictos aparecen? ¿Por qué no tengo claridad de saber qué hacer, Señor? ¿Por qué pareciera que hay estorbos por todos lados? Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. No me quiero alejar, Señor. Se lo puedes decir. No me quiero alejar, Señor. No quiero ir en pos de mis propios ídolos. No me quiero apartar de ti, Señor. Versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. En medio de todo esto, Dios podría decir, hasta aquí se acabó con la vida de tal o cual persona. Hasta aquí llegó. Ya no le soporto más. Ya no quiero más tener que estar aguantando sus falsos arrepentimientos, sus lágrimas hipócritas. Ya no quiero seguir con esto. Y podría decirle a Dios, hasta aquí se terminó con esto. Ya no le voy a dar más oportunidad. Pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Estás vivo y no has sido llamado delante de Él para rendir cuentas, porque no han decaído sus misericordias, porque aún tiene planes para tu vida,
porque está teniendo compasión de ti a pesar de ti mismo. A pesar de tus malas decisiones, está teniendo misericordia. Y a lo mejor esa misericordia tú la estás interpretando como, estoy bien delante de Dios. No, mi amado, no, mi amada. Voltea a tu alrededor. Todo es un caos. Y no hay paz en tu corazón. Por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Versículo 24. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. ¿Qué más tengo, Señor? ¿A dónde iré de tu espíritu? Me está yendo súper mal. Señor, necesito buscarte. Y luego dice el versículo siguiente, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque Dios es Dios quien se lo impuso. Estos momentos de soledad, estos momentos de reflexión, te pueden ayudar, te pueden hacer bien, si los entiendes como un trato de Dios para tu vida. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? Todo esto es una manera en la cual Dios habla a tu corazón y te dice, no estás bien, no estás bien. Y por más que le buscas, no estás bien. Y por más que buscas cómo justificarlo, no estás bien. Pero si esperas en Dios, si confías en Él, Él dará luz nuevamente a tu corazón. Porque fiel es el Señor. Versículo 29. Ponga su boca en el polvo. O sea, deja de hablar. Deja de estarte comprometiendo y diciendo, no, ahora sí le voy a echar. Pon tu boca en el polvo. O sea, humíllate. Poner la boca en el polvo es doblarse y poner nuestra boca contra el suelo. Es decir, ¿a qué grado necesitamos doblarnos? Hasta que la cabeza, nuestro rostro pegue con el suelo. Y no se refiere a una posición física. Sí, puede ser que en un momento de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, pueda suceder que llegues al punto de doblarte físicamente y decir por favor y poner tu cara contra el piso. Sí, puede ser. Pero lo que aquí trata de transmitirnos las Escrituras es que hay que humillarnos delante de Dios. Que hay que humillarnos delante de Dios. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Fíjense cómo esta persona, bueno, en este caso es el profeta Jeremías el que está describiendo el corazón de un pueblo que se apartó y que está siendo tratado por Dios. Dice, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas. Que me digan lo que sea, pero yo necesito encontrarme con Dios. Que me digan que estoy loco, pero necesito encontrarme con Dios. Que me digan que soy un demente, pero que pueda encontrarme con Dios. Haz el encuentro con Dios tu principal prioridad en tu vida. Haz de reconciliarte con Dios lo más importante como meta presente. Es lo que Dios quiere que entendamos. Versículo 31. ¿Por qué vale la pena hacer todo esto si me está yendo como me está yendo? Versículo 31. Porque el Señor no desecha para siempre. Puede haber esperanza. Puede haber esperanza. Por eso vale la pena. Por el simple hecho de que Dios renueva su misericordia cada día, vale la pena doblarse y decir, Señor, sálvame. Necesito recuperar la paz que tenía antes.
necesito recuperar mi comunión contigo. Versículo 32. Antes si aflige, también se compadece, según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho al hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En eso sí hay que lamentarse. ¿Me está yendo mal? Sí. Es un momento, y si ves que se alarga, entonces sí, preocúpate y empieza a buscar a Dios porque algo estás dejando de hacer. Sí. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. ¿Te das cuenta cuál es la voluntad de Dios? Cuando todo esto está sobre de ti, no es que te esté yendo bien, no es una prueba. Es una prueba cuando pasa y nuevamente recuperas el aliento y dices, ok, gracias Señor por enseñarme, ya pasó. Y endereza tu camino y te edifica. Pero cuando esto es permanente, o sea, cuando esto se alarga, ya no es una prueba, es un estado de tu alma. Las pruebas son pasajeras. Este trato de Dios permanece en el alma de una persona porque lo está convocando a volverse a Él. Y ahí tienes a las personas semanas y meses siempre en el mismo estado de aflicción, siempre sufriendo por las mismas cosas, siempre afligido por las mismas cosas que le rodean, por las mismas circunstancias que le afligen, que le acongojan, que le desaniman. ¿Meses? No, amado. Meses ya no es una buena noticia. Meses debería de preocuparte entonces, decir, ya me alejé. Algo no estoy haciendo bien. Una prueba es, la pasas y ya. Pero un trato como el que estamos leyendo, ya son semanas o meses estar así. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? ¿Sí te das cuenta la diferencia entre un trato de Dios y lo que puede ser a lo mejor una prueba que es pasajera? Escudriñemos nuestros caminos. Todo esto que está pasando tiene el propósito. Escudriña tus caminos. Las cosas no van bien, escudriña tus caminos. Es que pareciera que no termino de salir, escudriña tus caminos. Y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Pero primero hay que escudriñar el camino. Hay que llegar a la conclusión de decir, necesito volverme a Dios. No importa que hace algunos meses estaba caminando bien. Necesito volverme a Dios porque ya llevo semanas o meses de aflicciones continuas. Necesito volverme a Dios. Y entiéndase, no está siendo cuestionado si de un día fuiste salvo o no fuiste. No, a lo mejor sí lo fuiste, amado. Pero te alejaste. Y Dios quiere recuperarte. Dios quiere que regreses a Él. Sí lo vamos entendiendo, amados. Esta es lo que podemos decir un trato de Dios para con el hombre. Para con el hombre que se desvió en su corazón. Vamos a dejar al número 42. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Cuando se es desleal con Dios, comienza a haber un trato de Él, haciéndote notar que las cosas no están bien. Pero la buena noticia es que no te tienes por qué quedar así.
La buena noticia es que hay esperanza. Dios en su misericordia te ha visto afligido y te está explicando por qué estás como estás. Decisión tuya si lo quieres recibir o no, pero te está explicando por qué razón tu corazón se ha vuelto seco, se ha vuelto estéril. Si lo recibes, aún hay esperanza, amado. Aún hay esperanza. Si decides desecharlo, decisión tuya también. ¿Sí lo vamos entendiendo hasta aquí, amados? La paz se evaporó. No tienes paz en tu corazón. Sí sabes lo que significa la paz, pero ya no está. Y Dios desea, Dios anhela que regreses a Él. ¿Qué es lo que vas a hacer al respecto? Vamos ahora a leer Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Evangelio de Juan capítulo 14, versículos 26 y 27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Sabes qué está haciendo el Espíritu Santo el día de hoy contigo? Recordándote, enseñándote todas las cosas, haciendo de ti que recuerdes de dónde has caído, lo que tenías antes con Él, la comunión que tenías con Dios. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Versículo 27. ¿Qué sucede cuando esto hace el Espíritu Santo? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Te das cuenta del contraste? Por un lado tenemos a Jeremías 33 describiendo a una persona que ya no estaba viviendo en paz, que todo le salía mal. Y aquí vemos a Jesús prometiendo algo distinto, al Consolador, al Espíritu Santo. ¿Sabes de qué te estás perdiendo cuando no te vuelves con todo tu corazón a Dios? De que aquel que consuela, que sabe cómo consolar, sabe exactamente lo que nuestra alma necesita para ayudarnos, te ayude a ti. Es mejor escudriñar el corazón y llegar a la conclusión de decir, estoy bien todavía delante de Dios o no, a perdernos la maravilla que es tener al Espíritu Santo en nuestras vidas y que sea Él la fuente de todo consuelo. Y la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amado, una persona como la que acabamos de describir en Jeremías 33, ¿tiene paz? No, todo le sale mal, está afligido por todos lados, está angustiado siempre, no está en paz, la paz que tenía se evaporó. ¿Y ahora de qué le está dependiendo? De que le vaya bien, pero ¿qué creen? No le está yendo bien. Ese es un llamado de Dios. No quiere decir que esté en pecados escandalosos, es que probablemente su corazón ya no tiene la comunión que tenía con Jesús al principio. Y Él desea que se vuelvan a hacer las primeras obras, que volvamos a Él. Porque este es el plan de Jesús para ti. Que tengas al Espíritu Santo a tu lado, que te sepa dar consuelo en los momentos de angustia. Esto es
sí pasar por las pruebas, pero no permanecer en un estado del alma. El Espíritu Santo sabe dar consuelo. Cuando estamos delante de Dios y no estamos bien en nuestro corazón, es porque estamos permaneciendo mal y no hay consuelo. Y en cambio el que sí está con Cristo, ¿qué recibe? El consuelo. Y Él os recordará todas las cosas que os he dicho. Eso es consuelo. Eso te levanta. Eso sí son pruebas, amado. ¿Por qué se presenta el Espíritu Santo como el que sabe consolar? Porque hay pruebas. Pero es muy distinto las pruebas donde hay un consolador, el Espíritu de Dios que nos levanta y nos dice por dónde debemos de andar, a que se permanezca en un estado donde todo el tiempo te están saliendo malas cosas y no te des cuenta, ni quieras reconocerlo. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Aquí sí tenemos a alguien que nos va a sacar adelante luego, el Espíritu Santo. Y tenemos a alguien, Cristo, que nos ha dejado su paz y que no la da como el mundo la da. Notemos la diferencia entre vivir en un estado del alma donde nada te sale bien y estás alejado de Dios y sientes tristeza todo el tiempo y ansiedades y depresiones y angustias y ya es un estado permanente de tu alma en contraste con lo que Dios sí promete. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. No depende de si te está yendo bien o no. Dios genera paz en tu corazón porque Él está ahí. Por Él. Él tiene una paz distinta a la del mundo. Mientras que el mundo te dice, oye, pero ¿ganas bien o no ganas bien? ¿Tienes suficiente dinero en la bolsa o no tienes suficiente dinero en la bolsa? Mientras el mundo promueve una paz basada en las circunstancias, Dios promete una paz basada en su persona. En su persona. Aquí no va a depender, esta clase de paz, no va a depender de cómo te esté yendo alrededor. Esta clase de paz que Dios promete para tu vida es una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque puedes estar en una cárcel metido y Dios está ahí contigo en paz, brindándote consuelo y ayudándote en cada momento. Es muy distinto. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículos 4 al 9. Regocijaos en el Señor siempre. ¿Qué diferencia entre lo que veníamos leyendo de Jeremías y esta forma de vida cristiana? Esto no tiene que ver nada con religiones, ni con grupos, ni con denominaciones, ni con nada. Esto es una forma de vida. Dios describiendo cómo aflige a alguien que está llamando Dios al arrepentimiento, a volverse. Y aquí vemos a alguien que Dios está con él y tiene el que consuela y tiene la paz de Cristo. Y esta paz dice aquí, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y acción de gracias. ¿Te das cuenta de la diferencia de estar bajo Jeremías 3, siendo tratado por Dios porque mi corazón está duro, a lo que Dios promete si te vuelves de todo corazón a Él? Regocijaos, vas a tener motivos para regocijarte. Vas a tener motivos para que tu gentileza sea conocida por todos los hombres, porque Dios está contigo, porque el que consuela está contigo. Es sobre su persona que se basan estas cosas, no si las cosas me están saliendo bien alrededor. Es importante entender las diferencias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. ¿En quién? ¿En quién se guardan los pensamientos y nuestros corazones y nos brinda paz? En Cristo Jesús.
¿Qué diferencia entre el hombre que se ha alejado de Dios y el hombre que está viviendo en Cristo? Sus pensamientos van a Cristo, sus emociones van a Cristo. En esa vida todo es Cristo. Está viviendo en la presencia de Dios. ¿Se acuerdan del profeta Elías diciendo, vive Jehová en cuya presencia estoy? El cristiano está tan consciente de que Dios está con él, que pueden ser muy groseros alrededor. Tú tienes una gentileza que surge no de ti, sino de Dios en ti. Tú tienes un regocijo que no surge porque todo te salga bien, sino porque es Dios en ti. Y porque puedes acudir a Él y en lugar de estar todo afanado como la mayoría de las personas lo está, que no saben qué van a hacer, qué voy a comer, qué voy a vestir, etcétera. En lugar de estar así, yo voy a Dios sabiendo que tiene respuesta para mí. Y eso es muy distinto a lo que veíamos de estar siempre en un estado como depresivo, angustiado, afanado, de como lo veíamos en Jeremías capítulo 3. Es una diferencia grande. ¿Dónde quieres estar, amado? ¿A qué vida quieres pertenecer? ¿La de Jeremías, describiendo cómo está el pueblo? ¿O la de Cristo, diciéndonos, hay motivos para regocijarse, hay motivos para estar en paz? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque no vamos a saber, no se puede entender de dónde proviene la paz de Dios. Simplemente está ahí en los momentos que se necesitan. Es muy distinto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. La paz de Dios guarda el corazón. La paz de Dios te ayuda, te protege, te apapacha. La paz de Dios es tan distinta a estar alejados de Él. Es tan distinto. ¿Dónde estás parado el día de hoy? ¿Estás disfrutando de esto? ¿O más bien tu vida se parece a lo que describe el profeta Jeremías en el capítulo 3? ¿A qué se parece más el estado de tu alma hoy? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay alguna virtud, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensáis. Y lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Sabes cuál es la característica principal del cristiano? Su paz. Cuando Jesús los envía de dos en dos, les da instrucciones y les dice que cuando lleguen a una casa, si esa casa es digna, su paz vendrá sobre esa casa. El mayor rasgo de que una persona esté en Cristo no es que hable palabras sublimes y muy espirituales, no es que tenga mucho conocimiento bíblico, que sea un erudito. No, amado, cualquiera puede ser eso. La paz de Dios, esa es inimitable, no se puede imitar. Y esa paz se transmite a la gente que le rodea. Y es hermoso, porque lo que identifica al cristiano, por encima de muchas otras características y cualidades que sí tiene, es que el Dios de paz está con él. Y cuando llega a una casa, en ese hogar hay paz. Y en ese entorno hay paz. Y cuando va a una casa, no se mete en rencillas, en pleitos y en celos. No, hay paz de Dios en ese hogar. Si la paz de Dios está ahí y es recibida, entonces el hogar es digno. Pero ¿qué sucedía si no? Si no recibía ese hogar, no recibía el Evangelio de Cristo, su paz se os volverá. Esa vida va a quedar exactamente igualita como si nunca hubieran aparecido ahí los enviados de Cristo.
Si tu corazón se queda igual que como llegaste esta mañana, no eres digno. Así lo dice la Escritura. Pero si tu corazón se lleva la paz de Cristo, entonces estás en un buen camino. Estás listo para encontrarte con Él. ¿Sí lo vamos comprendiendo, amados? Es la paz lo que identifica al cristiano. Y eso es lo más hermoso que podemos brindar unos a otros. El Evangelio, cuando llega a un hogar, cuando llega a un corazón, genera paz, genera cambios verdaderos. No se trata de adoptar formas y formatos, genera cambios adentro del corazón, y eso es precioso, es hermoso. Eso es lo que genera el Espíritu de Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 22. Efesios capítulo 2, versículos 14 al 22. Porque Él es nuestra paz, refiriéndose a Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Se refiere a judíos y los no judíos, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es lo que Dios desea. Y para esto pagó un precio muy alto. Y su paz está en el corazón de aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo. No importa en dónde estén, pertenecen al cuerpo de Cristo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Esto es lo que Dios quiere para tu vida. Una cosa es estar viviendo lo que vivía el pueblo de Israel de acuerdo al profeta Jeremías, y otra muy distinta vivir esto. Esta es la invitación que el Espíritu de Dios te hace, no a caminar como los hombres, sino a caminar en la paz, siendo el Padre nuestra única fuente de toda bondad y de todo amor. ¿Dónde estás el día de hoy? ¿Cuál es tu experiencia el día de hoy real? Porque, amados, podemos engañarnos a nosotros mismos. Por supuesto, el corazón es fácil de poder convencer de que no se mueva ni un poquito. ¿Para qué? ¿Para qué le muevo? Es fácil de convencer de ello. Pero, amado, te vas a perder la oportunidad de volver a empezar, de iniciar de nuevo. Te vas a perder la oportunidad de pasar de ser el pueblo que Jeremías describe y que está siempre afligido y que siempre está llorando y que siempre está mal y que está amargado por todo y que si le hacen y que los chismes vas a perderte la oportunidad de pasar de ese pueblo, de esas circunstancias, a estar en Cristo de regreso, perteneciendo a un cuerpo
que te brinda el consuelo, y entiéndase por cuerpo, no los que nos reunimos en este local, el cuerpo universal de Cristo, ¿sí? De pertenecer a Jesús, de ser parte de Él, ¿sí? Nos vamos a perder la oportunidad de estar en Cristo, caminando con Él, disfrutando del regocijo, de la paz, del amor, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. ¿Qué estás haciendo en aquel espacio, de aquel lado, donde no hay más que tristeza para ti? Te estás peleando con el, sí fui salvo, no fui salvo. Espérate, primero vuélvete, date cuenta de dónde estás parado hoy, y si estas son tus circunstancias, conviértete. No importa lo que fuiste hace 2 o 3 años, no importa que hace 20 años te hayas convertido, si hoy en tu experiencia real, en tus frutos, son como los que describe Jeremías, olvídate de querer pelearte con, y todo lo que he vivido, hoy Dios te está llamando. Independientemente de lo que hayas vivido atrás, lo que hayas vivido atrás te sirve para el día de hoy, si lo quieres recibir. Lo que hayas sufrido atrás te sirve para el día de hoy, si te quieres volver, para que tu corazón se abra y decir, Señor, has estado tratando conmigo. Me has estado hablando de muchas maneras, gracias por tu misericordia y por tu buena voluntad. Sí lo entendemos, amados. Vamos a cerrar nuestros ojos y pedirle a Dios que nos ayude con nuestro propio corazón. Porque muchas veces nuestro peor enemigo está dentro del propio corazón. Ayúdanos, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás,
mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Señor, Señor. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por tocar nuestros corazones, Señor. Eres misericordioso, Señor. Padre, te ruego que nos reveles dónde estamos parados. Entre aquellos que, como dice Jeremías, viven afligidos, viven angustiados, o viviendo en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Por favor, amado Rey, llénanos de tu presencia, Señor. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te salvó. No te olvides que Él te salvó. No te olvides que Él te sanó y puso tus pies sobre la peña y una nueva canción te enseñó. Bendice, alma mía, a Jehová. No te olvides de sus beneficios. Acuérdate de dónde te sacó, te sacó, te salvó. No te olvides que Él te sacó. No te olvides que Él te salvó y puso tus pies sobre la peña y una nueva canción te enseñó y puso tus pies sobre la peña y una nueva canción te enseñó. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Gracias por hablarnos, por no dejarnos como estábamos, Señor. Eres bueno, Señor. Y puso tu
Amén.